Siempre pensé que teníamos el matrimonio perfecto, 5 años juntos, y todavía no podía creer lo afortunado que era de tenerla en mi vida. Eso fue hasta el martes pasado por la noche, cuando todo cambió con una sola frase que me golpeó como un tren de mercancías. La intimidad queda fuera de la mesa hasta que me obedezcas, anunció, con la voz inquietantemente tranquila, mientras estaba de pie en el umbral de nuestro dormitorio. Al principio me reí, pensando que era una especie de broma rara, o tal vez una sugerencia de juego de roles. La expresión en sus ojos me dijo rápidamente lo contrario. Comenzó con algo trivial. Había aceptado una invitación a cenar con mis amigos de la universidad sin consultarla primero. En mi defensa, nunca antes habíamos necesitado pedir permiso para actividades sociales básicas, pero, aparentemente, esto cruzó una línea invisible de cuya existencia yo no era consciente. Estás actuando como si hubiera cometido un crimen, dije, tratando de calmar la tensión. Solo es una cena con los chicos. Ella se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. No se trata de la cena. Se trata de respetar mi opinión y las decisiones que nos afectan a ambos. Esta no era la primera vez que expresaba su disgusto por mi independencia, pero era la primera vez que utilizaba nuestra intimidad como arma. Algo se rompió dentro de mí. La comprensión de que nuestra relación se había transformado en una lucha de poder me golpeó de golpe. ¿Así que estás reteniendo el afecto para controlarme?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Prefiero pensar en ello como establecer límites, respondió, con un ligero encogimiento de hombros. Cuando empieces a consultarme antes de hacer planes, podremos reanudar las relaciones matrimoniales normales. La forma casual con la que pronunció este ultimátum me heló la sangre. Recordé sus sutiles decepciones cuando elegía pasar tiempo con mi familia en lugar de exclusivamente con ella, los comentarios pasivo-agresivos cuando buscaba pasatiempos que ella no compartía, la forma en que me había aislado gradualmente de amigos que consideraba malas influencias, es decir, cualquiera que me animara a mantener mi individualidad. Esa noche dormí en el sofá, no porque me hubiera desterrado allí, sino porque no podía soportar estar junto a alguien que pensaba que el amor era una transacción. Mientras miraba el techo, los recuerdos me inundaron, cómo se retraía emocionalmente cada vez que no cumplía sus deseos, cómo me aplicaba la ley del hielo hasta que me disculpaba por desaires percibidos. Me di cuenta, con un horror creciente, de que este ultimátum no era nuevo. Era solo la primera vez que lo expresaba explícitamente. Durante años me había estado condicionando a priorizar su aprobación por encima de todo, incluyendo mis propias necesidades y felicidad. A la mañana siguiente, seguí los movimientos de nuestra rutina: café, desayuno, un rápido beso de despedida, todo mientras mi mente corría con preguntas. ¿Cómo no había visto este patrón? ¿Cuánto de mí mismo había cedido ya? Y lo más importante, ¿valía la pena salvar esta relación? Llamé a mi amigo para cancelar la cena, no porque estuviera cediendo a sus demandas, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Su sonrisa triunfante, cuando le dije que no saldría esa noche, me revolvió el estómago. Confundió mi retirada con rendición. «¿Ves? No fue tan difícil», dijo, rozando mi hombro con su mano. «Cuando consideras mis sentimientos, todo funciona mejor para los dos». Asentí distraídamente, ya formulando un plan. Si ella quería jugar a juegos con nuestro matrimonio, pronto descubriría que yo no era el pusilánime que creía. Hay un límite hasta donde puedes empujar a alguien antes de que deje de retroceder y empiece a empujar hacia atrás. Poco sabía Clara que su ultimátum no me había intimidado hasta la sumisión. Había despertado algo que había reprimido durante demasiado tiempo: mi respeto propio. La mesa que ella creía controlar estaba a punto de ser volteada de maneras que no podía imaginar. Durante los días siguientes, seguí su juego, observando cuidadosamente su comportamiento a través de nuevos ojos. Era como si finalmente me hubiera puesto gafas después de años de entrecerrar los ojos. De repente, los patrones a los que había estado ciego se enfocaron con claridad. Durante la cena de esa noche, mencioné casualmente un proyecto de trabajo que podría requerir horas de fin de semana. Su reacción fue inmediata y reveladora. «No puedes estar considerando eso», dijo, dejando su tenedor con precisión deliberada.
Siempre pasamos los fines de semana juntos. Ese es nuestro tiempo. La bonificación ayudaría con nuestro fondo para las vacaciones, repliqué, observándola con atención. El dinero no lo es todo, respondió, su voz suavizándose en ese tono persuasivo que ahora reconocía como manipulación. ¿De qué sirve unas vacaciones si estamos demasiado desconectados para disfrutarlas? Antes de mi despertar, habría cedido inmediatamente, disculpándome por siquiera considerar interrumpir nuestra rutina. En cambio, simplemente asentí y cambié de tema, tomando nota mental de cuán hábilmente torcía mi avance profesional en una traición a nuestra relación. Más tarde esa noche, revisé viejos mensajes de texto y correos electrónicos entre nosotros, buscando evidencia de este patrón. Lo que encontré fue inquietante, una campaña sistemática para aislarme de influencias externas. Comentarios sobre que mi madre estaba demasiado involucrada en nuestras vidas, sutiles críticas a amigos que fomentaban mi independencia, convenientes dolores de cabeza cada vez que planeaba actividades que ella no podía controlar. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo más antiguo, alguien con quien no había hablado en meses porque ella lo había considerado irrespetuoso con nuestro matrimonio. Amigo, estaba empezando a pensar que te habías caído del planeta, dijo, con genuina preocupación en su voz. ¿Todo bien? No estoy seguro, admití. Las cosas en casa han sido complicadas. Finalmente, mostró sus verdaderos colores. Preguntó, confirmando mis sospechas de que otros habían visto lo que yo estaba demasiado cerca para notar. Me recordó incidentes que había olvidado, cómo ella había creado drama durante su boda porque le restaba atención, cómo había saboteado un viaje de camping alegando una enfermedad repentina solo para tener una recuperación milagrosa cuando lo cancelé. Animado por esta perspectiva externa, decidí tantear el terreno. Le informé, no le pregunté, que me reuniría con mi amigo para almorzar al día siguiente. Su reacción fue nuclear. ¿Así es como respondes a mis preocupaciones? ¿Desafiándome deliberadamente? No te estoy desafiando, dije con calma. Me estoy poniendo al día con un amigo. Eso es un comportamiento humano normal. La gente normal consulta a sus cónyuges antes de hacer planes, espetó. ¿Consultar o pedir permiso?, pregunté, abordando finalmente el elefante en la habitación, porque son cosas muy diferentes. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Si sales de esta casa mañana, no esperes nada de mí durante mucho tiempo. Ahí estaba de nuevo la amenaza, el aprovechamiento de la intimidad como mecanismo de control. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de liberación. Su poder sobre mí existía solo porque yo valoraba nuestra conexión física más que mi autonomía. ¿Qué pasaría si recalibraba esa ecuación? Creo que puedo vivir con esa consecuencia, dije, sorprendiéndonos a ambos con mi calma desafiante. Por un momento, el pánico cruzó su rostro, la primera emoción genuina que había visto en ella en días. Rápidamente, se recuperó, su expresión endureciéndose en fría determinación. Veremos cuánto duras antes de que vuelvas a suplicar, dijo, dándose la vuelta. Siempre lo haces. Esa noche, acostado solo en la habitación de invitados, revisé fotos de años anteriores de nuestra relación. ¿Hubo señales de advertencia desde el principio? Ignoré las banderas rojas debido a su belleza, su encanto, su habilidad para hacerme sentir especial cuando aprobaba mi comportamiento. La verdad se estaba volviendo incómodamente clara. Toda nuestra relación se construyó sobre una dinámica de poder desigual que yo había aceptado inconscientemente. Pero ahora que podía verlo, no podía dejar de verlo. Y con esa conciencia llegó una decisión. Este patrón terminaría de una forma u otra. El almuerzo con mi amigo fue como salir a tomar aire después de casi ahogarme. Durante 2 horas, hablé libremente sin calcular las posibles consecuencias de mis palabras, sin andar con cuidado, sin omisiones estratégicas para evitar la desaprobación, solo conversación auténtica. Pareces diferente, observó mientras terminábamos nuestras comidas, más como tu antiguo yo. Estoy empezando a recordar quién era esa persona, admití. Cuando regresé a casa, me estaba esperando, con la postura rígida y una furia apenas contenida. Me preparé para el enfrentamiento,
pero en lugar de involucrarme, simplemente sonreí y pasé junto a ella a mi oficina en casa. ¿Eso es todo?, me llamó. Nada que decir. En tu defensa, me di la vuelta, manteniendo una expresión neutral. Almorcé con un amigo. Estuvo bien. No hay nada más que discutir. Su boca se abrió y se cerró, claramente desconcertada por mi negativa a participar en la discusión esperada. Esto no estaba en su guión. Ella necesitaba que me disculpara o que peleara. Cualquiera de las dos cosas confirmaría su control sobre mi estado emocional. Durante la semana siguiente, implementé lo que en privado llamé mi estrategia de resistencia silenciosa. En lugar de desafiar abiertamente su autoridad, simplemente comencé a reclamar pequeñas porciones de mi independencia, sin fanfarria ni explicación. Me apunté a una clase de fotografía que siempre me había interesado. Cuando señaló que entraba en conflicto con el programa de televisión que solíamos ver juntos, simplemente me encogí de hombros y dije, «Puedes grabarlo». Me reconecté con colegas para reuniones después del trabajo. Cuando me enviaba mensajes de texto incesantemente durante estas salidas, respondí una vez con un simple, «Lo estoy pasando bien». Hablamos cuando llegué a casa, y luego silencié mi teléfono. Reabrí la cuenta bancaria personal que había mantenido antes de nuestro matrimonio, no para esconder dinero, sino para crear un colchón financiero, una necesidad que ahora reconocía después de ver cómo su humor se oscurecía cuando compraba algo sin consultarla. Cada pequeño acto de independencia fue recibido con tácticas escaladas, lágrimas, acusaciones, viajes de culpa y, por supuesto, el continuo embargo de intimidad. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Con cada día que pasaba, su apalancamiento se debilitaba. Al eliminar el afecto físico como moneda de cambio, inadvertidamente había roto su hechizo sobre mí. La frustración inicial dio paso a la claridad. Me di cuenta de cuánto de mi comportamiento había sido impulsado por el deseo de mantener su aprobación, su toque, su validación. Sin ese mecanismo de recompensa, finalmente pude ver el alto precio que había estado pagando. 2 semanas después de mi tranquila rebelión, Clara cambió de táctica. Llegué a casa y la encontré vestida con atuendos provocativos, velas encendidas por toda la sala de estar, su actitud completamente transformada. «He estado pensando», dijo, con la voz melosa por el remordimiento artificial. «Quizás reaccioné exageradamente sobre algunas cosas. No necesitamos seguir con este enfrentamiento». Reconocí la estrategia inmediatamente. La zanahoria, después de que el palo había fallado, estaba ofreciendo una rendición temporal para recuperar su posición de influencia. Una vez que estuviera de nuevo bajo su hechizo, las condiciones y los controles volverían gradualmente. «Aprecio el gesto», dije con cuidado, «pero creo que tenemos que abordar los problemas subyacentes antes de volver a la intimidad física». Su sonrisa seductora flaqueó. «¿Qué problemas?» «Estoy tratando de superar esto». «Esa es la cuestión», respondí. «Superar algo requiere reconocerlo primero. No hemos hablado de por qué sentiste que era apropiado usar nuestra vida íntima como mecanismo de control». La máscara se deslizó, solo por un momento, un destello de fría calculadora en sus ojos antes de que se recuperara. «Estás pensando demasiado». Estaba molesta, dije algo que no quise decir. «¿Podemos simplemente olvidarlo?» «En realidad, no creo que dijeras nada que no quisieras decir», repliqué. «Creo que expresaste exactamente cómo ves nuestra relación, y eso es lo que tenemos que discutir». Se puso de pie abruptamente, el pretexto de la reconciliación abandonado. «Así que ahora eres un experto en relaciones, analizando mis palabras como un terapeuta». «No», dije con calma, «solo alguien que finalmente está prestando atención». Esa noche marcó un cambio definitivo. Mientras daba portazos y hacía una demostración de su indignación, sentí que una emoción desconocida echaba raíces, no ira ni resentimiento, sino algo más poderoso, indiferencia. Su aprobación, su disgusto, sus afectos tácticos estaban perdiendo su control sobre mí. Me dormí esa noche, con una comprensión que me habría aterrorizado hace solo unas semanas. Estaba preparado para perder este matrimonio, si salvarlo significaba perderme a mí mismo. La mesa que ella creía controlar estaba empezando a tambalearse, sus cimientos debilitados,
por mi tranquila pero persistente negativa a jugar según sus reglas. El correo electrónico llegó un miércoles por la mañana, inofensivo pero que cambiaba la vida. La oficina de mi empresa en las Islas Canarias necesitaba a alguien para dirigir su nuevo departamento creativo, una asignación de 6 meses que podría volverse permanente. La posición ofrecía no solo un aumento salarial sustancial, sino algo mucho más valioso: distancia. Me quedé mirando la pantalla, mi pulso acelerándose. Una gran distancia, una razón legítima para presionar el botón de reinicio. Reenvié el correo electrónico a mi cuenta personal antes de que pudiera verlo en nuestra computadora compartida. Esa noche, mencioné casualmente que había surgido algo interesante en el trabajo, observando su reacción cuidadosamente. La empresa está expandiendo el equipo creativo, dije, entre bocados de cena. Podría haber una oportunidad de ascenso. Ella asintió alentadoramente. Eso suena prometedor. Un ascenso sería bueno para nosotros. Nosotros, siempre nosotros. Incluso cuando era claramente sobre mí, significaría más responsabilidad, continué, deliberadamente vago, más horas inicialmente. Su sonrisa se tensó ligeramente. Bueno, siempre y cuando no afecte demasiado nuestra vida en casa. Sabes cómo te pones cuando estás sobrecargado de trabajo. Te aíslas, me aíslo. Interesante perspectiva sobre mi necesidad normal de soledad ocasional. Tendré que pensar si vale la pena la compensación, respondí sin comprometerme. Esperé hasta el fin de semana para revelar el alcance total de la oportunidad, eligiendo estratégicamente un entorno público, un restaurante concurrido, donde se vería obligada a mantener la compostura. Sobre esa oportunidad de trabajo, comencé después de que llegaran nuestras comidas. En realidad, es en Santa Cruz de Tenerife. Su tenedor chocó contra el plato. ¿Tenerife? ¿Como en las Islas Canarias? Generalmente es donde se encuentra. Sí. No puedes estar considerando mudarte a través del país, dijo, con la voz baja pero intensa. Son 6 meses inicialmente, expliqué con calma, un período de prueba para ambas partes. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida aquí? ¿Siquiera pensaste en eso antes de emocionarte por esto? Ahí estaba. Ni una sola pregunta sobre lo que esto significaba para mi carrera, mi sueño, mi crecimiento, solo cómo impactaba sus planes, su comodidad, su control. En realidad, pensé que ambos podríamos verlo como una aventura, sugerí. Siempre estás hablando de querer ver más del país para las vacaciones. Para las vacaciones, no para vivir, siseó. Todo mi sistema de apoyo está aquí. Mi trabajo, mis amigos, mis rutinas. Podrías tomarte un año sabático, ofrecí, o encontrar trabajo temporal allí. Las Islas Canarias siempre están contratando profesionales de marketing. Sus ojos se entrecerraron. Realmente lo has pensado bien, ¿verdad? Haciendo planes que alteran completamente nuestras vidas sin siquiera consultarme primero. Te estoy consultando ahora, dije con calma. El plazo de la decisión no es hasta dentro de una semana. No hay decisión que tomar, afirmó rotundamente. No vamos. Punto final. El viejo yo habría retrocedido inmediatamente, disculpándose por siquiera considerar interrumpir su mundo cuidadosamente construido. En cambio, tomé un sorbo lento de agua y la miré directamente. Aún no he decidido, dije, enfatizando cada palabra, y cuando lo haga, se basará en lo que sea mejor para mi futuro. Su expresión pasó de la ira a la incredulidad, a algo que se acercaba al pánico. Esto no era solo una oportunidad de trabajo, era un desafío fundamental a su autoridad, una declaración de independencia que no había anticipado. Si tomas ese trabajo, no iré contigo, amenazó, jugando su carta final con desesperada confianza. Nos sorprendí a ambos con mi respuesta. Entiendo que esa es tu elección. El viaje a casa fue silencioso, pesado con implicaciones no dichas. Ella había esperado que su ultimátum pusiera fin a la discusión. En cambio, había aclarado exactamente lo que estaba en juego. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la tenue luz de mi oficina, calculando finanzas, investigando apartamentos en Tenerife, haciendo listas de lo que llevaría y lo que dejaría atrás. Cuanto más concreta se volvía la posibilidad, más ligero me sentía, como si la gravedad misma tuviera menos agarre sobre mí. A la mañana siguiente, mi jefe llamó con una aceleración del cronograma.
Necesitaban una respuesta en 48 horas. Te avisaré mañana, prometí, una extraña calma instalándose sobre mí. Después de colgar, la encontré esperando en el umbral, con la expresión indescifrable. ¿Quién era?, exigió. Mi jefe. Han adelantado la fecha límite de la decisión. Ella se cruzó de brazos fuertemente. ¿Y qué les vas a decir? Miré a la mujer en torno a la cual, una vez, había estructurado toda mi existencia, y sentí que los últimos hilos de nuestra dinámica disfuncional finalmente se rompían. Voy a decirles que sí, dije, las palabras surgiendo no como un desafío desafiante, sino como una simple verdad. Voy a aceptar el puesto. La mesa ya no se tambaleaba. Estaba a punto de ser volteada por completo. Su reacción no fue inmediata. En cambio, me miró con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de incredulidad, rabia y algo más, miedo. El control que creía inquebrantable se le estaba escapando de los dedos. «Estás mintiendo», dijo finalmente, con la voz anormalmente tranquila. «No tirarías nuestro matrimonio por un trabajo». «No estoy tirando nada», respondí. «Estoy aceptando una oportunidad de carrera. Si eso termina nuestro matrimonio, es enteramente tu decisión». Ella soltó una risa áspera y quebradiza. «Así que ahora soy yo la irracional, por no querer desarraigar toda mi vida, porque se te metió en la cabeza lo de las Islas Canarias». «No, eres irracional por asumir que automáticamente rechazaría una oportunidad que cambia la vida sin discutir», aclaré. «Por pensar que tu comodidad supera automáticamente mis ambiciones. Por creer que tienes poder de veto sobre mis decisiones de carrera». «Eso es lo que es el matrimonio», exclamó, con la voz subiendo. «Compromiso, consideración, poner la relación primero». «El compromiso es mutuo», repliqué. «¿Y cuándo fue la última vez que te comprometiste en algo que importaba? ¿Cuándo pusiste mis necesidades por delante de tus preferencias?» Ella retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «He sacrificado todo por esta relación. Nombra una cosa», desafié. «Un sacrificio significativo que hayas hecho, que no fuera en última instancia para mantener tu statu quo preferido». Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Ella paseó por la sala de estar, recalibrando su enfoque. «Calmémonos», dijo finalmente, su tono cambiando a conciliador. «Ambos estamos diciendo cosas que no queremos decir. Demos un paso atrás y discutamos esto racionalmente mañana». Era su táctica estándar: retrasar, calmar, luego redirigir, una vez que las emociones se hubieran asentado. Pero yo había terminado de jugar al ajedrez táctico de relaciones. «No hay nada más que discutir», dije con firmeza. «He tomado mi decisión. Me mudo a Tenerife el próximo mes. Eres bienvenida a unirte a mí o no. Esa es tu decisión. Si haces esto», dijo Clara, su voz cayendo a un susurro peligroso, «no habrá vuelta atrás. ¿Entiendes eso, verdad?». Asentí. «Lo entiendo completamente». «¿Y aún así estás eligiendo este trabajo por encima de mí? ¿Por encima de todo lo que hemos construido?». Esa caracterización, que estaba eligiendo un trabajo por encima de ella, cristalizó exactamente lo que estaba mal con toda nuestra relación. En su mente, cualquier elección que no la priorizara era una traición. «Me estoy eligiendo a mí mismo», aclaré. Probablemente por primera vez desde que nos conocimos. Algo se rompió en ella entonces. Agarró el objeto más cercano, un jarrón de cristal, un regalo de bodas, y lo arrojó contra la pared. «Eres un egoísta», gritó. «Después de todo lo que he hecho por ti». Me mantuve quieto, negándome a involucrarme en el caos que estaba creando. Esto también era familiar. Fabricar una crisis para distraer del problema central, para reubicarse como víctima. «He manejado tu vida», continuó, con lágrimas corriendo ahora. «Te he moldeado en algo mejor de lo que eras. Sin mí, seguirías siendo ese chico sin rumbo, sin carácter, que encontré». En esas pocas frases, reveló más verdad que en años de manipulaciones cuidadosamente elaboradas. Ella no había querido un compañero, había querido un proyecto, una posesión, una validación de su propia importancia. «Gracias por tu honestidad», dije en voz baja. «Eso aclara mucho». Mi reacción tranquila solo avivó su furia. Corrió al comedor y volteó nuestra mesa real, enviando platos y vasos a estrellarse contra el suelo. «Ahí tienes», gritó. «¿Eso es lo que querías?». Mesas volteadas, todo destruido. Miré los muebles volcados,
la porcelana rota, la manifestación física de su control, desmoronándose, y sentí una extraña sensación de paz. A veces, las cosas necesitan romperse antes de que puedan reconstruirse correctamente. Pasé junto a ella a nuestro dormitorio y comencé a hacer una maleta. Ella me siguió, alternando entre amenazas y súplicas, promesas y acusaciones. Continué metódicamente clasificando mis pertenencias, separando lo que necesitaría inmediatamente de lo que podía esperar. ¿A dónde vas?, exigió, mientras cerraba la maleta. A un hotel por esta noche, respondí. Haré arreglos para el resto de mis cosas más tarde. Sales por esa puerta y cambiaré las cerraduras, amenazó, bloqueando mi camino. Eso facilitaría justificar la ruptura del contrato de alquiler, señalé con pragmatismo, pero es tu decisión. Mientras me movía hacia la puerta, emergió su táctica desesperada final. Se desplomó de rodillas, sollozando, agarrándose a mi ropa. Por favor, suplicó, con la voz quebrada. Haré lo que sea. Podemos superar esto. Iré a terapia. Seré mejor. Por un momento dudé. Los viejos patrones de responsabilidad tiraban de mí. Luego, suavemente desenganché sus manos. Espero que busques ayuda, dije sinceramente, pero no por mí, sino por ti misma. Salí por la puerta solo con una maleta y la insoportable levedad de la libertad. 6 meses pasaron en un borrón de nuevas experiencias. Santa Cruz de Tenerife me abrazó con sus mañanas bañadas por la niebla y su vibrante energía, tan diferente de la familiaridad sofocante que había dejado atrás. Mi apartamento, pequeño pero con una vista de la bahía que aún me dejaba sin aliento, se convirtió en el primer espacio que fue verdaderamente mío en años. Los procedimientos de divorcio fueron sorprendentemente sencillos. Una vez que se dio cuenta de que no sería manipulado para regresar, se llevó la mayoría de los muebles. Yo me llevé mi libertad. Un intercambio justo. Mi nuevo puesto me desafió de maneras que había olvidado que eran posibles. Las ideas fluían libremente, sin el constante editor interno que cuestionaba si se encontrarían con la aprobación en casa. Los colegas se convirtieron en amigos, que me conocían solo como era ahora. Seguro, comprometido, libre de las cadenas invisibles que había llevado durante tanto tiempo. Una tarde inusualmente cálida, me senté en mi pequeño balcón, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos ámbar y rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Orgullosa de ti, hijo. ¿Suenas feliz de nuevo? Feliz. Una palabra tan simple para la compleja transformación que había experimentado. No era solo felicidad, era autenticidad, soberanía sobre mi propia existencia, la tranquila dignidad de tomar decisiones sin calcular su costo emocional. Sonó el timbre, interrumpiendo mis reflexiones. Una entrega, la caja final de pertenencias que ella había accedido a enviar después de amenazar inicialmente con destruir todo lo que había dejado atrás. La coloqué sin abrir en la esquina, aún no listo para confrontar esos restos de mi vida anterior. Más tarde esa noche, la curiosidad finalmente ganó. Corté la cinta de embalaje y comencé a clasificar el contenido. Libros, ropa de invierno, el reloj que me había dejado mi abuelo. En el fondo, envuelta en papel de seda, yacía una foto enmarcada de nosotros el día de nuestra boda. Estudié nuestros rostros, buscando señales de lo que vendría. Ella parecía triunfante en lugar de alegre, me di cuenta ahora, y mi propia sonrisa contenía un rastro de incertidumbre, como si alguna parte de mí ya presintiera el trato que estaba haciendo. Dejé la foto a un lado y busqué el artículo final en la caja, una carta escrita a mano. En contra de mi mejor juicio, la abrí. Todavía no entiendo por qué tiraste todo por la borda, comenzaba. Sin saludo, sin cumplidos, solo una acusación, disfrazada de confusión. Podríamos haber tenido la vida perfecta, si solo hubieras apreciado lo que estaba tratando de crear para nosotros. Quizás, algún día te des cuenta de lo que perdiste, y entres en razón. Incluso podría perdonarte cuando llegue ese día. Doblé la carta cuidadosamente, y la devolví a su sobre. Incluso ahora, ella no podía ver que lo que había tirado era una hermosa jaula, que su visión de la perfección requería mi disminución. Su perdón era otro intento de control, colgado como cebo, para atraerme de vuelta a la órbita alrededor de su sol. Hace un año,
Estas palabras me habrían herido, desencadenado la culpa y la duda que ella había cultivado tan cuidadosamente. Ahora simplemente confirmaron que irme había sido la única opción posible. Llevé la foto de la boda a la cocina, la saqué de su marco y la sostuve sobre el fregadero. Por un momento, consideré prenderle fuego, un gesto dramático de finalidad. En cambio, simplemente la rompí por la mitad, luego en cuartos, y luego más pequeña aún, hasta que no fue más que confeti que se fue por el desagüe. Algunas personas llamarían a mi historia un fracaso, un matrimonio colapsado, una inversión de 5 años que no produjo nada más que lecciones dolorosas. Pero de pie en mi modesta cocina, viendo desaparecer la evidencia física de mi pasado, la reconocí como algo más. Una reclamación. Esa noche, me reuní con amigos para cenar en un restaurante local, personas que conocían partes de mi historia, pero que nunca me definieron por ella. Mientras reíamos y compartíamos planes para una próxima excursión de senderismo, sentí una momentánea desorientación, como si pisara tierra firme después de meses en el mar. ¿Estás bien?, preguntó la mujer sentada a mi lado, notando mi breve ausencia. Mejor que bien, respondí con sinceridad, solo dándome cuenta de algo. Lo que me había dado cuenta era simple, pero profundo. La intimidad real, no era una moneda de cambio para ser colocada o retirada de las mesas. No era algo que se ganara a través de la obediencia o se retuviera como castigo. La verdadera intimidad crecía del respeto mutuo, de la libertad de ser completamente uno mismo y aún así ser valorado. Mi ex esposa, Clara, había declarado la intimidad fuera de la mesa hasta que la obedeciera. En respuesta, no solo había volteado esa mesa, había construido una completamente nueva, resistente y equilibrada, con espacio para personas que entendían la diferencia entre amor y control. Mientras levantaba mi copa en un brindis por futuras aventuras, le agradecí en silencio por el ultimátum que finalmente me había liberado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.